Sí, Gracias. Sean todos bienvenidos. Nosotros vamos a hablar de bujías y cables. NGK agradece su presencia. Para nosotros es un gusto. Yo estoy acá en Brasil. Estamos con compañeros de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, México también. A todos un grande saludo de Brasil. Acá es la planta de NGK de Brasil. Nosotros estamos en la provincia de São Paulo. La planta está cerca de 60 kilómetros de la ciudad de São Paulo. En NGK nosotros tenemos 3 plantas productivas de bujías en Japón, que es nuestra casa matriz, y tenemos fuera de Japón 14 plantas productivas de bujías. Solamente la planta de Brasil y la planta de Japón tiene todo el proceso productivo de las bujías. Para hacer una única bujía, usted necesita de todas estas edificaciones acá, más esta edificación acá, para hacer una única bujía. Acá también tenemos la planta de cables de encendido y acá la parte de ingeniería, porque en Brasil nosotros somos proveedores de la industria automotriz y hacemos desarrollos para asembladoras también. Nuestra unidad productiva está ubicada en Mogi das Cruzes, San Pablo, y es conocida como Unidad Cocuera. Estamos en un área total de más de 611.000 metros cuadrados, siendo más de 66,5 mil metros cuadrados de área construida. Un inmenso complejo industrial, compuesto por más de 13 edificaciones entre fábricas y edificio administrativo. Una infraestructura estratégicamente proyectada para la realización de todas nuestras actividades, planeada para ofrecer una logística de procesos ágil, flexible, en un ambiente armonioso e integrado con la naturaleza. Trabajamos con la más moderna tecnología en todas las etapas de producción, sea en el segmento automotriz, en la producción de bujías de encendido, cables de encendido. Aplicamos, además de nuestro know-how, las más recientes herramientas y conceptos que garantizan productividad sin perder el foco de la calidad, tanto en precisión como en durabilidad para diferentes aplicaciones. Utilizamos tecnología superior en todas las etapas de producción. Básicamente, nosotros hablamos de tecnología para bajar los gases contaminantes antes de la combustión, durante la combustión y después de la combustión. Antes de la combustión, nosotros tenemos inyección electrónica. Hoy todo auto tiene que tener inyección electrónica. Teníamos también el sistema de dashpot. Dashpot es un amortiguador que usted ponía en cuerpo de mariposa de los autos carburados. Entonces, cuando usted sacaba la aceleración, este amortiguador tardaba para cerrar la mariposa de carburador. Con eso se bajaba las emisiones de HC. Tenemos hoy autos más modernos con inyección directa de combustible. También tenemos precalentamiento de mezcla, este es para motores diésel. Y tenemos controles de emisiones evaporativas, que es sistema de canister. Sistema de canister tenemos que tener mucho cuidado, porque en muchos países de Sudamérica, cuando usted está en una estación de abastecimiento y va a tanquear su auto, usted habla, Shendo, por favor, la persona ponga gasolina en su auto. Después que termina de abastecer su auto, usted, no, ponga más gasolina, ponga más gasolina. ¿O qué se pasa con el tanque? El nivel de gasolina en tanque empieza a subir cada vez más hasta el tubo de enchimiento de combustible. Este sistema de canister es para trabajar solamente con vapores. Si usted ponga mucha gasolina en auto, ese sistema empieza a trabajar con combustible
líquido y se contamina el canister. Esto es muy malo porque cuando se abre la válvula de purga de canister, ingresa combustible líquido en motor. Hay muchos autos que cuando usted está con coche en la calle, usted siente un olor de gasolina. Esto es contaminación por canister, por combustible. También en la parte de los motores tenemos tasa de compresión. La tasa de compresión de los motores más modernos está cada vez más alta. Tenemos perfil de cámara de combustión, que es diseño de la cámara de combustión, cómo es diseñada la cámara. Tenemos mapeamiento de encendido. Acá tenemos mucha tecnología en mapeamiento de encendido. Tenemos perfil de anillos y de válvulas, estratificación de mezcla y motores Lean-Banner. Para usted trabajar con estratificación de mezcla y motores Lean-Banner, usted necesita inyección directa de combustible. Por eso que estaba hablando para ustedes, que la tecnología está cambiando muy rápidamente. Después de la combustión, tenemos los conversores catalíticos, que son catalizadores. Tenemos recirculación de gases de escape, que es válvula EGR. Ahí usted habla, Giro, mas hay muchos motores modernos que no tienen más válvula EGR. Sí, porque EGR usted está haciendo por cruce de válvulas. Inyección secundaria de aire, eso es para motores dos tiempos. Y filtro de material particulado para los motores diésel. Entonces tenemos mucha tecnología para bajar las emisiones de gases contaminantes. Ingeniería, nosotros estamos trabajando mucho con tema que es downsizing de motores. Los motores están ficando cada vez más pequeños, pero generando más potencia. Vamos a hablar de cables de encendido. ¿Para qué sirve un cable de encendido? Un cable tiene que conducir la alta tensión que es generada en la bobina, tiene que conducir hasta la bujía. Entonces, un conductor eléctrico. Pero usted tiene que tener características muy especiales. Tiene que tener mayor rigidez dieléctrica, que tiene que mantener la alta tensión dentro de los cables, tiene que tener resistencia a altas temperaturas, tiene que tener resistencia a los ataques químicos, que son pasamientos de combustibles, pasamientos de aceites, pasamientos de agua, y tiene que tener más supresión de sonidos. Un tema que es muy importante es la resistencia a altas temperaturas. Cuanto más potencia usted está generando en un auto, mayor la temperatura en un compartimento de motor. Entonces, esta característica de los cables tiene que ser muy buena. Vamos a mirar en la película. Cables de encendido. Función del cable de encendido. Los cables de encendido están ubicados próximos a la culata. Tienen como función conducir la corriente eléctrica del transformador hasta las bujías de encendido. Esta corriente es de baja intensidad. Sin embargo, el voltaje necesario para generar la chispa en la bujía de encendido es alta, entre 20.000 y 30.000 volts. Características de los cables de encendido. Dado a la característica de estar sometidos a alta tensión, los cables deben poseer alta aislación eléctrica, también conocida como rigidez dieléctrica. Con el uso de motores más modernos que poseen mayor carga térmica y con un reducido espacio para la colocación del motor en el vehículo, ocurrió un aumento significativo de la temperatura en el cofre del motor y los cables de encendido deben resistir este aumento de temperatura. Con el uso cada vez más frecuente de la electrónica en los vehículos, los cables de encendido deben suprimir los ruidos generados por el propio funcionamiento del sistema de encendido, evitando así interferencias en los sistemas electrónicos de los vehículos. Otra característica importante es la resistencia a los ataques químicos provocados por vapores de combustibles y aceites de motor. Grandes fugas de aceite, combustible y aplicación de solventes en el lavado de motores, cuando son aplicados directamente sobre los cables de encendido,
pueden dañar el producto, reduciendo su vida útil. Algo que es muy importante es engenharia. Estamos trabajando con downsizing de motores. Acá en Brasil, nosotros tenemos motores 1,0, 3 cilindros, motores pequeños, pero la potencia es muy alta. Un motor 1,0 en Brasil tiene más o menos 84 caballos. Es muy potente para un motor muy pequeño. Volkswagen y Chevrolet tienen motores 1,0 turbo que generan cerca de 130 caballos. Mira, un motor 1,0 pequeño con turbo, 130 caballos. Es muy potente para un motor 1,0. 130 caballos es más o menos la misma potencia que usted tiene en un motor 1,6 moderno o un motor 2,0 un poco más antiguo. En NGK nosotros tenemos dos tipos de cables. Cables SC. SC es Suppressive Cable. La resistencia está en largo de los cables. Entonces acá tenemos un hilo de níquel-cromio. Este hilo que es quien conduce la alta tensión y es la resistencia de los cables. Acá tenemos una goma con camadas hierromagnéticas. Tenemos una fibra sintética de Kevlar. Mira, Kevlar es el mismo material que hacemos coletes balísticos. Mira la tecnología que tenemos en los cables. Acá tenemos una goma especial de PDM. Esta goma soporta hasta 60.000 voltios. No hay sistema de encendido original que trabaja con 60.000 voltios. Y acá, en la parte externa, tenemos CCM o silicona. Depende de la temperatura de trabajo del motor. Este tipo de cables es utilizado por ensambladoras japonesas, coreanas, autos chinos, Ford, Chevrolet. Todos utilizan este tipo de cable acá. Autos franceses, que tienen mucho en Colombia, autos de Renault, utilizan este tipo de cable. También tenemos los cables tipo ST. ST, la resistencia está acá en los capuchones. Entonces tenemos una resistencia de 5 kiloohmios en lado de bujía y una resistencia de 1 kiloohmio en lado de bobina. Entonces, usted soma, son 6 kiloohmios, como hay una tolerancia de 4 a 8 kiloohmios. Acá tenemos conector de la bujía, conector de los cables. Acá tenemos un cuerpo de resina fenólica y tenemos acá una blindaje metálica y una goma para aislación, una goma de silicona. Y este cable es un conductor eléctrico. Acá estaba hablando que la resistencia es de 4 a 8 kiloohmios. En este acá, 7,5 kiloohmios por metro. Entonces, você tem que medir el largo de cable, multiplica por 7,5 kiloohmios. Usted sabe la resistencia de los cables. Tiene que tener cuidado con este tipo de cable, porque hay cables en mercadeo que la calidad no es muy buena. Entonces, este material acá es un material que nosotros hablamos semiconductor. Semiconductor, cuando es nuevo, cables tienen su resistencia correcta, pero cuando se calienta, se esfría, se calienta, se esfría, pierde la capacidad de conducción de la alta tensión. Un cable NGK te dura 3 años sin problemas. Un cable de material semiconductor te dura no máximo un año y medio. Ahí tiene que cambiar los cables. Entonces, los cables NGK tienen una larga vida útil.
Test de resistencia de los cables de encendido. Para testear la resistencia de los cables debemos quitar los cables de encendido. Este procedimiento debe ser realizado por un profesional calificado. Con un multímetro debemos medir el valor de resistencia de cada uno de los cables en una escala de 20 kiloohms. Para los cables del tipo ST, el valor de resistencia de los cables de bujía deben variar de 4 a 8 kiloohms. Para el cable de bobina debe variar de 1,0 a 3,0 kiloohms. Para los cables del tipo SC, el valor de resistencia es de 7,5 kiloohms por metro, más menos 40%. Usted puede solicitar los valores de resistencia por medio de nuestro correo electrónico o en el site. Então, se há uma dúvida de valor de resistência, pode falar com a NRK que nós informamos a resistência. Há muitos cables que têm uma blindagem metálica acá. Esta blindagem metálica é para melhorar a dissipação térmica de los cables. Vamos mirar. Blindajes metálicos. En muchos casos, las bujías de encendido están colocadas al lado del múltiple de escape. Para proteger los cables de encendido del calor irradiado por el colector de escape, muchos modelos poseen blindaje metálico. Blindajes metálicos. En muchos casos, Algo que es muy importante que usted siempre tiene que chequear es que muchos autos en múltiple de escape, usted tiene un deflector de calor acá. Estos deflectores de calor siempre tienen que estar en múltiple de escape. Si usted saca este deflector de calor, el calor generado por el múltiple de escape se dañan los cables. Entonces usted va a tener un problema de vida útil de los cables. Hay un problema que es fuga de corriente. ¿Qué es fuga de corriente? Es cuando un cable tiene problema de aislación. En vez de la alta tensión está dentro de los cables, la alta tensión escapa por los cables. Vamos a mirar en la película. Fuga de corriente. La fuga de corriente ocurre cuando hay deficiencia de aislación eléctrica provocada por corte en el cable resecado o ataque químico. La corriente generada por el transformador no llega hasta la bujía de encendido, descargando en el bloque motor o culata. Su consecuencia es la falla del motor cuando esto sucede. Entonces, siempre que hablamos de fuga de corriente, estamos hablando que hay una falla del motor. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay efecto corona en los cables. ¿Qué es efecto corona? Siempre que usted tiene un conductor eléctrico que es percorrido por una corriente eléctrica, genera un campo magnético. Entonces, aire empieza a tener cargas eléctricas. Entonces, es común usted mirar los autos a la noche con el capó abierto. Usted mira con poca luz, mira unas chispas por cima de los cables. Vamos a mirar en la película. Efecto corona. El efecto corona es generado debido a la alta tensión presente en el conductor cable, el cual genera un fuerte campo eléctrico ionizando el aire alrededor del conductor, haciendo que se acumulen cargas eléctricas que son descargadas en la superficie de los cables en forma de descargas eléctricas. Este efecto es característico de los conductores eléctricos sometidos a tensiones elevadas y no indican fallas de aislación en los cables de encendido. En muchas ocasiones, donde hay poca luz, el uso de productos para detectar fugas de corriente puede inducir a mecánicos a errores de diagnóstico, pues no caracterizan fugas de corriente. Entonces, una distinción muy importante, cuando es efecto corona, no hay fallas en motor. Ahora usted pregunta, Hiro, ¿cómo yo voy a saber si es una fuga de corriente o es efecto corona? Es muy simple. Usted ponga el motor, prende el motor en ralentín y mira. Si cuando tiene una chispa, ralentín está normal, estamos mirando efecto corona. Si usted mira una chispa y tiene una falla, estamos hablando de fuga de corriente. ¿Sí? Entonces, esta que es la distinción. También hay el flashover,
Flashover, ¿o qué es? Es cuando usted tiene una mezcla muy pobre o, por ejemplo, una bujía demasiadamente gasta, que está muy difícil de usted generar una chispa entre los electrodos de la bujía, que la chispa corre entre el pino terminal y casquillo metálico. Entonces hace estas marcas acá en la bujía. Si usted mirar en los cables, tenemos la misma marca. Entonces, siempre que tenemos flashover, tenemos que cambiar bujías y cables. O sea, es un auto que no tiene cable, tiene una bobina, tenemos que cambiar bujías y bobinas también. Siempre, siempre, siempre. Muchos talleres preguntan para mí, Giro, estoy con una duda. Si yo cambiar solamente la bujía cuando hay flashover, auto para de fallar. Sí. Pero este cable que está dañado, con una bujía nueva, cuando usted ponga, auto sale de su taller perfecto, perfecto, perfecto. Más o menos 2, 3 meses, auto empieza a fallar. Ahí usted habla, yo ya cambié las bujías son nuevas. Voy a poner un cable nuevo. Si usted ponga un cable nuevo en una bujía dañada, más o menos 2 meses, auto está perfecto. Pero después, auto empieza a fallar. Porque la bujía que está dañada, daña el cable nuevo. Y los cables, las bujías nuevas, se tiene un cable que está malo, una bobina que está malo, daño las bujías nuevas. Entonces, siempre que hay fallas, tiene que chequear si no hay flashover. Una de las principales fallas en los cables de encendido es la aparición de flashover. Cuando ocurre flashover, es necesario la sustitución de las bujías y cables de encendido simultáneamente. Entonces, siempre cambiar los dos juntos. Para quitar los cables, siempre tenemos que agarrar por capuchón de los cables. Tenemos que girar para despregar de la bujía. Después sacamos los cables. Vamos a mirar cómo hacemos. Manipulación. Aunque parezca fácil el procedimiento de manipulación de los cables de encendido, siempre recomendamos que el mismo sea realizado por un profesional capacitado. Cuidados en la extracción. Apague el encendido del vehículo. En la quita del mismo, no tire el cable por el hilo. Eso podrá dañarlo. Gire para despegar el terminal de la bujía y entonces tire del terminal. Sustituya un cable por vez para no alterar el orden de encendido. Para usted hacer la instalación de los cables, tiene que tener cuidado, porque la punta de la bujía es de metal y los cables son hechos de goma. Por ejemplo, si acá usted tiene una bujía, acá un cable, si usted poner desalineado, la punta de la bujía daña el cable nuevo. Entonces, siempre que for poner, tiene que poner siempre alineado. Cuidados en la instalación. Verifique el largo de los cables para colocar cada cable en la posición correcta sin sobrar en el largo o quedar muy estirado. Al instalar el cable nuevo, averigüe el alineamiento con la bujía para que el pino terminal de la bujía no dañe el cable nuevo. Para obtener un perfecto alineamiento y evitar el roce de los cables con otros componentes del motor, el mecánico aplicador debe utilizar los clips pasacables del motor. Repetir la operación para todos los cables. No debemos aplicar ningún producto entre la bujía y el cable de encendido. Productos como aceite en spray, vaselina, grasa o grafito facilitan el pasaje de corriente eléctrica y provocan flashover. También tenemos que hacer una inspección visual, chequear si no hay daños en la goma. Acá también tenemos daños por uso de herramientas, daños por temperatura, daños por horse o fricción, acá por manipulación, por sacar los cables por hilo, y también daños por oxidación, algo que es muy frecuente en muchos talleres. Cuando tiene un daño en la goma, maestro mecánico pasa una cinta aislante acá. Si usted poner una cinta aislante que nosotros tenemos en taller, son más o menos para 600 voltios.
Acá estamos hablando de 20.000, 30.000 voltios. Cuando la alta tensión pasa por la cinta, se quema la cinta aislante. Então, não podemos passar cinta aislante acá. Sempre temos que cambiar. Inspección visual. Averigüe que el cable no contenga cortes en la goma, desgaste provocados por rozamiento o fricción, conector suelto, oxidación, capuchón o cables resecados. En el caso que ocurran algunos de estos problemas, sustituya el juego de cables. Una duda que muchos talleres tienen, los cables NGK, ¿yo puedo poner en auto con gas, con GNV? Sí, todos los cables NGK, usted puede poner en autos con GNV, no hay problema. Vamos a hablar de bujías. ¿Para qué sirve una bujía? Una bujía tiene que conducir la alta tensión, que es generada en la bobina, que es conducida por los cables. Tiene que conducir la alta tensión hasta dentro de la cámara de combustión. Después, usted tiene que transformar la alta tensión en una chispa que va a empezar a quemar la mezcla aire-combustible. Vamos a mirar en la película. Función de la bujía y principio de funcionamiento. La bujía de encendido está localizada en la culata de los vehículos. Su principal función es conducir la corriente eléctrica generada por el transformador hasta la cámara de combustión y transformarla en una chispa eléctrica de alta tensión, lo que dará inicio a la combustión, es decir, la quema de la mezcla aire-combustible. Principales características de una bujía de encendido. La bujía de encendido trabaja en condiciones extremadamente difíciles y para que pueda resistir estas condiciones adversas, estas deben poseer las siguientes características constructivas. En el momento en que ocurre la expansión de los gases de la cámara de combustión del motor, son generadas altas presiones que pueden llegar a 50 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Resistencia a choques térmicos. En el momento en que la mezcla es admitida en la cámara de combustión, cuando la válvula de admisión es abierta, la temperatura de entrada de la mezcla aire-combustible es en torno de los 70 grados y la temperatura de pico de cámara puede llegar a los 2500 grados. La bujía debe resistir esta gran variación de temperatura sin sufrir daños. Resistencia dieléctrica. Los sistemas de encendido más modernos están trabajando con tensiones máximas de 20.000 a 30.000 volts. Las bujías deben resistir estas tensiones sin presentar fuga de corriente. Resistencia a la corrosión química. Durante el proceso de quema de combustible, son generados diversos gases que son corrosivos. La bujía de encendido debe resistir esta corrosión química. Los principales requisitos para una buena combustión son: la mezcla aire-combustible. Para cada condición de funcionamiento del motor existe una mezcla ideal. El motor debe presentar un mínimo de compresión, especificado por el fabricante del motor para su correcto funcionamiento. El sistema de encendido debe proveer la alta tensión en el momento correcto y en las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del motor. Señores, en la película estaba hablando que la presión en la cámara de combustión es cerca de 50 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esto para los motores un poco más antiguos. Los motores más modernos es cerca de 70 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y cuando usted tiene un motor turbo, es cerca de 90 a 100 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, cuando nosotros hablamos de bujías, estamos hablando de dispositivos de alta tecnología. En NGK es muy importante la codificación de la bujía. Este grupo acá de letras indica el diámetro de rosca y la herramienta que usted va a poner para sacar el hexágono. Entonces, la herramienta que usted va a poner. Acá, por ejemplo, esta letra R acá es que la bujía es resistiva. Acá, la característica de la bujía. Este número acá es grado térmico. Acá, la largo de rosca. Acá se la bujía de 2 electrodos, 3 electrodos. ¿Qué tipo de bujías estamos hablando? Este número acá es la luz de los electrodos. Algunas bujías tienen un E acá también,
que es resistencia especial. Entonces, tiene un significado las bujías. Un error muy frecuente. Maestros mecánicos quitan una bujía de un motor, hablan para repuestos, yo quiero una bujía igualita a esta. Esto es muy problemático porque usted siempre tiene que pedir por la codificación, porque se cambió una letra en la codificación, cambió una característica de la bujía. Algo que es muy especial en las bujías es el grado térmico de la bujía. Como nosotros somos proveedores de ensambladoras, nosotros hacemos trabajo de determinación de grado térmico. Entonces, nosotros agarramos el motor, ponemos en un equipo que es dinamómetro de motor. El motor empieza a trabajar desde ralentín hasta la rotación de potencia máxima de motor. Nosotros tenemos una bujía especial que acá en la punta de la bujía tiene un termopar de alomel promel. Entonces, nosotros conseguimos medir la temperatura media de la punta de la bujía, la temperatura mediana. Una bujía tiene que estar de 450 grados hasta 850 grados. Esta es la temperatura ideal de trabajo de una bujía. Abajo de 450 grados, la bujía se carboniza. Arriba de 850 grados, la bujía se sobrecalienta. Entonces, es muy importante la determinación de grado térmico de la bujía. Acá, la bujía cambiando calor de aislador para casquillo metálico, de casquillo metálico para tapa de cilindros y de tapa de cilindros para sistema de refrigeración de motor. En NRK, cuanto mayor este número acá, más fría es una vela, una bujía. Cuanto menor este número, más caliente es una bujía. Entonces, cuanto menor el número, más caliente. Cuanto mayor el número, más fría la bujía. ¿Dónde está la diferencia? Acá es una bujía caliente y acá una bujía más frío. Pero hay un problema. Casquillo metálico está acá. Usted no consegue mirar la diferencia de aislador. La única forma de usted saber si una bujía es caliente o es una bujía frío es a través de la codificación de la bujía. ¿Y qué se pasa si usted poner una bujía más fría en un auto? La bujía empieza a trabajar en la región de carbonización. Aí usted pregunta, Hiro, ¿es solamente un error de aplicación que se carboniza una bujía? No. Por ejemplo, si usted tiene una mezcla muy rica, la bujía se carboniza. Si usted saca un termostato de motor, el motor empieza a trabajar más frío, la bujía se carboniza. Si usted tiene un inyector que está goteando, la bujía se carboniza. Entonces, hay muchos motivos para se carbonizar una bujía. ¿Y qué es carbonización? Es combustible no quemado que empieza a acumular en la punta de la bujía. La bujía se torna negra. Acá tenemos una bujía carbonizada. ¿Sí? ¿Por qué una bujía carbonizada hay fallas en auto? Porque el carbón es conductor de electricidad. De vez de la chispa ocurre entre los electrodos de la bujía, la chispa corre por cima de aislador. Esta chispa acá no tiene energía para quemar toda la mezcla aire-combustible. Entonces, este auto, por la mañana, es difícil de prender el motor. Tiene altos niveles de consumo de combustible, altos niveles de emisiones de gases contaminantes, y se daña catalizador. Maestro mecánico saca la bujía, mira la bujía, está carbonizada. Ahí habla, no, Hiro, no te preocupes. En mi taller hay un equipo muy moderno, que es esmeril. De un lado usted tiene una piedra, de otro lado usted tiene un cepillo de acero. Maestro agarra la bujía y limpia en cepillo de acero. Isso es un error. ¿Por qué? Carbón
es conductor de electricidad. Cuando usted pasa una bujía en cepillo, acá partículas de metal de cepillo agarram em aislador. Se você mirar, o aislador está muito brilhante. Isto é partícula de metal. Quando o cepillo está passando acá, você tem redondeio de los eletrodos de la bujía. Então, é como se você estivesse gastando la bujía. E quando o cepillo se pega nesta região acá, você saca um banho de proteção. É um banho de proteção muito delgado, é de 2 hasta 9 microns. Se você saca o banho de proteção, metal quando não tem proteção, o que se passa com metal? Metal se oxida e se pega com a tapa de cilindros. Então, você faz uma limpeza de uma bujía, ponga em el motor. Depois de 1 ano, 2 anos, você vai sacar a bujía não sai. Quando você hace força, a rosca de tapa de cilindros vem junto. Aí você pergunta, o que se passou? Que se passou que nós cometemos um erro tentando limpar uma bujía. Não há mantenimento de bujía. Temos sempre que cambiar as bujías. Acá temos uma bujía nova. E acá uma bujía carbonizada. Mira, estas chispas acá são falhas de encendido. Alto consumo de combustíveis, altos níveis de emissões de gases contaminantes, difícil de prender este auto por la mañana, se daña catalisador porque a bujía está carbonizada. Acá, eu agarrei um equipo que é um osciloscópio, e eu puse em a medição da tensão de secundário. Então, com uma bujía carbonizada, a tensão de secundário é muito baixa. Então, você não tem energia para queimar toda a mescla aire-combustível. Quando você tem uma energia muito baixa, o tempo de centelhamento, que é esse tempo acá, começa a subir cada vez mais. Então, quanto mais baixo o pico de ruptura de dielétrico, mais tempo você tem de centelhamento. Pero não tem energia para queimar a mescla aire-combustível. E o que se passa se você poner uma bujía mais caliente? Se você poner uma bujía mais caliente, muito rapidamente, a bujía ingressa na temperatura ideal. Pero se você poner este auto em uma carretera, a bujía se sobrecalienta. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Em muitas cidades, como por exemplo Bogotá, que é muito alta, Quito, que é muito alto, muitos maestros mecânicos, quando têm problema de carbonizamento de bujía, pongan uma bujía mais caliente. Pero se você poner este auto em uma carretera, a bujía se sobrecalienta. Então, é muito peligroso. O que é sobrecalentamento? É acúmulo de calor em la ponta de la bujía. Então, a bujía está muito caliente. Acá, você pode generar pré-encendido. O que é pré-encendido? Por exemplo, acá temos uma queima normal. Mira, o pistão sube comprimindo a mescla aire-combustível. Depois da chispa, queimamos a mescla. Acá, como a bujía está muito caliente, antes da chispa, começamos a queimar a mescla aire-combustível. É mais ou menos como se você estivesse adelantando o ponto de encendido em um auto com distribuidor, como se você estivesse adelantando o ponto. Isto é muito peligroso para o motor. Acá temos bujías dañadas. Mira, o eletrodo está dañado por sobrecalentamento. Mira casquilho metálico como está muito negro acá. Isto é sobrecalentamento. E mira o daño em pistão por pré-encendido. Sim? Há que fazer uma distinção, porque há 2 fenômenos distintos de quando tem problema de queima. Um é pré-encendido, que é um fenômeno antes da chispa.
y tenemos detonación o cascaveleo, pistoneo, depende del país que estamos hablando. Cuando hay detonación, pistoneo, cascaveleo, ¿qué es esto? Es un fenómeno después de la chispa. Entonces, usted imagina, usted soltó la chispa en la cámara de combustión, empezamos a queimar la mezcla aire-combustible. Conforme usted quema la mezcla aire-combustible, el combustible que está en los cantos de la cámara de combustión empieza a tener una compresión. Si este combustible es de mala calidad, con la compresión, este combustible se explota. Entonces, usted tiene picos de presión en la cámara de combustión. Entonces, usted escucha un sonido que es así. Clac, 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 en motor. Esto es pistoneo, cascaveleo, es la misma cosa. Cuando usted desarma un motor, ¿cuál es la diferencia? Siempre que tenemos daño en centro de pistón, es por preencendido. Siempre que tenemos daños en la región de los anillos, es por detonación. Entonces, son fenómenos distintos de problemas de quema de combustible. Algo que es muy interesante, cuando usted saca una bujía, usted está mirando para una parte de la cámara de combustión. Entonces, si usted quiere saber cómo está la cámara de combustión, mira para la bujía. Acá tenemos una bujía con motor con quema de aceites. Entonces, siempre que tenemos quema de aceites, la bujía tiene esta apariencia acá. Tiene que tener mucho cuidado, porque en Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica, Brasil, tenemos mucho problema de contaminación por ferrocino. Ferrocino es un aditivo que se ponga en la gasolina para subir la octanaje de la gasolina. Mira que aislador acá está rojo. Este rojo es hierro. Estas partes acá, estos son flashover. Entonces acá tenemos fallas de encendido por contaminación de combustible. Entonces, por ejemplo, usted está haciendo mantenimiento en un auto, saca las bujías, están rojas, es indicativo que está utilizando combustible de mala calidad. Se contaminan bujías, la cámara de combustión, el sensor de oxígeno, catalizador, todo tiene la misma contaminación. Esta acá es una contaminación por solvente de goma. Esta es más frecuente en Brasil, una parte de Argentina y Paraguay. En Colombia, Ecuador, Venezuela, nunca miré este tipo de problema. Mas si ustedes mirarem, es uso de solvente de goma, también es gasolina de mala calidad. Por eso siempre tenemos que una vez por año o cada 10.000 kilómetros revisar las bujías. Cuando usted tiene una bujía demasiadamente gasta, la tensión empieza a subir. Por ejemplo, una bujía nueva acá, estamos con 12.000 voltios para generar la chispa. En final de vida útil, cerca de 17.000 voltios. Muchos países no hay costumbre de hacer mantenimiento preventivo. Acá tenemos que cambiar preventivamente la bujía. Como no hacemos mantenimiento preventivos, utilizamos auto hasta que tenga fallas de encendido. Cuanto más gasta una bujía, cuanto más gasta, mayor la tensión para generar la chispa. Entonces, usted empieza a tener fallas de encendido, se daña las bobinas, se daña catalizador. El principal motivo de daños de bobina de encendido es bujía demasiadamente gasta. El principal motivo. Tensión requerida, desgaste de la bujía y mantenimiento preventivo. El poder de puntas es la capacidad que todo cuerpo electrizado posee de descargar la energía por sus puntas.
Conforme ocurre el desgaste de los electrodos de las bujías, esta pierde este efecto, siendo necesaria una mayor tensión para que ocurra la chispa. Con el desgaste de la bujía por el uso, ocurre un redondeo de los electrodos central y lateral y, consecuentemente, aumento de la luz entre los electrodos. El redondeo también provoca la pérdida del poder de puntas. Las ensambladoras de vehículos recomiendan en su plano de mantenimiento el kilometraje de cambio de las bujías. Las mismas fueron proyectadas para atender esta especificación de durabilidad sin presentar falla de funcionamiento. Conforme las recomendaciones de las ensambladoras, factores como el tránsito intenso y condiciones adversas de uso del vehículo resultan en reducir por la mitad el kilometraje de cambio figurado en el plano de mantenimiento del vehículo. En los casos donde no se tenga registro del kilometraje de cambio de las bujías instaladas en el motor, recomendamos realizar el análisis de necesidad de cambio de bujías por medio de la inspección visual de desgaste de los electrodos de la bujía. El desgaste de la bujía hace que sea necesario un aumento de la tensión para que ocurra la chispa, lo que puede llevar a fallas de encendido, daños al catalizador, transformador, cables de encendido, tapa de distribuidor y rotor de encendido. Acá tenemos una bujía nueva y una bujía demasiadamente gastas. Mira, estas chispas acá son fallas de encendido, alto consumo de combustible, se daña catalizador, se daña la bobina, todo porque no hace mantenimiento de las bujías. Acá, mira cómo está demasiadamente alta la tensión de ruptura de dielétrico de la bobina. Entonces, yo agarré un osciloscopio con una pinza para hacer la medición de secundario de la bobina. Entonces, cuando está demasiadamente alta la tensión, es porque la bujía está demasiadamente gasta. Acá, el tiempo de quema encurta, usted tiene un encurtamento de tiempo de quema en la cámara de combustión. Para poner las bujías, siempre tiene que poner con las manos para garantizar perfecto alinhamento de la rosca de la bujía con la rosca de tapa de cilindros. Vamos mirar cómo hacemos. Cambio de la bujía. La bujía de encendido, como cualquier otro componente automotriz, debe ser instalada por un profesional calificado. Su instalación es relativamente simple, sin embargo, requiere algunos cuidados. Antes de instalar la bujía de encendido, debemos consultar la tabla de aplicación NGK o el catálogo del fabricante para verificar si el producto está correcto para el vehículo. Estos cuidados están detallados en los embalajes de las bujías NGK. Para facilitar esta instalación, existe una herramienta que es un tubo de goma. La bujía debe ser siempre roscada manualmente hasta hacer tope en la tapa. No es recomendado instalar objetos entre las bujías y la culata, pues pueden afectar el intercambio térmico. Algo que también es muy importante es el torque de abierto de las bujías. Entonces, por ejemplo, una bujía con arandela, diámetro de 14 milímetros, en tapa de aluminio, de 12,5 hasta 3 kilos de torque. Si es diámetro de 12, de 1,5 hasta 2. Si es de 10, de 1 a 1,2. Los motores más modernos, como yo hablé, estamos trabajando con downsizing de motores. Entonces, están cada vez más pequeño el diámetro de cilindro. Y usted tiene tapas de cilindros con multiválvula. Entonces, espacio para usted poner la bujía está cada vez menor. Entonces, cada vez más, nosotros tenemos bujías de 12 y de 10 milímetros. Entonces, el torque siempre tiene que poner con torquímetro las bujías. Para finalizar la instalación, el torque de ajuste de la bujía es muy importante, pues es por medio de la rosca que la bujía intercambia calor con la culata del motor. La bujía de encendido debe ser apretada según una tabla de torque. En esta tabla es tenido en cuenta el diámetro de la rosca y el material de la culata. Para esta tarea, el técnico debe utilizar un torquímetro calibrado. En los empaques de bujías NGK, nosotros tenemos las instrucciones.
chequear la luz, poner con las manos y aplicar el torque correcto de apriete. Hay también la técnica de usar el torque angular, para poner las bujías. Vamos a mirar cómo hacemos. La bujía también puede ser ajustada aplicando un torque angular. Para las bujías nuevas que poseen arandela, debe ser aplicado un apriete de 180 a 270 grados. Para bujías ya instaladas, donde ya hubo una deformación de la arandela, debemos aplicar un torque de 30 a 45 grados. Bujías sin arandela, aplicar 22,5 grados de ajuste, independientemente si la bujía es nueva o reutilizada. Señores, para usar el torque ángulo, tiene que tener un cuidado. Si es una bujía de diámetro de 14, con arandela de 180 hasta 270 grados de apriete. Si es una bujía de diámetro de 12, es no máximo 180 grados de apriete. Si es una bujía de 10, 120 grados de apriete. ¿Sí? Entonces, para cada tipo de bujía, tenemos un torque específico de apriete. Y hoy, en la línea Volkswagen, la línea Audi Turbo, tenemos bujías de electrodo lateral direccional. ¿Qué es esto? Hay una tecnología donde la rosca de la tapa de cilindro sempre empieza en la misma posición. Entonces, usted va a hacer la rosca en la tapa de cilindro, siempre tiene que hacer en la misma posición. Y la rosca de la bujía también tiene que iniciar en la misma posición. Para usted garantizar que el electrodo lateral, usted imagina que la cámara de combustión está acá. El electrodo tiene siempre que estar en la misma posición. ¿Sí? Usted no puede variar la posición del electrodo en la cámara de combustión. Para esto, nosotros utilizamos bujías especiales donde la arandela es de cubre. Entonces, si usted mirar una bujía donde la arandela es de cubre, son bujías de electrodo lateral direccional en la línea Audi y Volkswagen. Este tipo de bujía, el torque de apriete es de 22 newtons de torque de apriete. Si usted va a utilizar el torque ángulo, es 30 grados de apriete. ¿Sí? Entonces, tiene que tener cuidado con este tipo de bujía. Para reutilizar una bujía, se es una bujía con arandela de 30 a 45 grados de apriete, sin arandela, 22,5 grados de apriete. Cuando usted hace un apriete en una bujía, esta arandela acá, hay una deformación de arandela. Si usted ponga más torque en la bujía, casquillo metálico se deforma. Tenemos una deformación de casquillo metálico. Acá tenemos una arandela de ese lado. Esta arandela se desprega. Entonces, cuando usted tiene una bujía con exceso de torque de apriete, una bujía puede se sobrecalentar por exceso de torque de apriete. Entonces, torque es muy importante para una bujía. Acá tenemos bujías dañadas por exceso de torque de apriete. Mira, esta bujía acá es una bujía tipo BK. Una bujía tipo BK, diámetro es de 14. El torque en tapa de aluminio de 12,5 hasta 3 kilos de torque. Para usted dañar una bujía acá, son más o menos 11 kilos de torque. Para dañar acá, 9 kilos de torque. Aí, maestro, habla para mí. No, Hiro, yo ponga las bujías solamente con las manos. Mira como a arandela está muy delgadita acá. Esto es exceso de torque de apriete. Y si usted no ponga torque, la bujía también se sobrecalienta por falta de torque de apriete. Entonces, es muy importante poner torque en las bujías. En NGK, nosotros tenemos muchos tipos de bujías. Tenemos las bujías convencionales, sin resistencia, pero son para autos muy antiguos. Hoy, todo auto tiene que usar bujías resistivas. ¿Qué son bujías resistivas? Son bujías que acá hay un resistor cerámico en la bujía.
La mayoría de las bujías, la resistencia es de 3 hasta 7,5 kiloohmios. Então, você com um multímetro consegue medir a resistência da bujía de 3 a 7,5. Pero hay autos, por ejemplo, como Volkswagen, Audi, Fiat, Skoda, alguns autos Mercedes utilizam bujías de 1 a 2 kiloohmios. Então, há bujías especiais para este tipo de auto. La línea nueva de autos de Kia y de Hyundai, la resistencia es de 10 kiloohmios. Por eso siempre tenemos que utilizar la tabla de aplicación. Tenemos las bujías Green Plug. Ustedes también pueden mirar como bujías V-Power. Son bujías donde el electrodo central es partido y el electrodo lateral es cóncavo. Entonces tiene un efecto de puntas. Então, a chispa sempre ocorre nas pontas da bujía. Excelente bujía, este tipo de bujía. Muy buena, es equipo original de autos japoneses, autos coreanos, autos de Chevrolet, autos de Kia, utilizam este tipo de bujía como equipo original. Se você tem um auto mais antigo, quer poner uma bujía green, excelente bujía. Nosotros también tenemos las bujías de múltiples electrodos. Una duda muy frecuente. Las personas hablan para mí, Hiro, una bujía con 2, 3, 4 electrodos es mejor que una bujía de un electrodo. ¿Cuántas chispas tiene? Siempre, siempre, siempre una única chispa. ¿O qué se pasa? Por ejemplo, usted tiene el electrodo central y el electrodo lateral acá. Quando você tem uma chispa, a chispa ocorre, por exemplo, deste lado acá. Quando ocorre deste lado, você tem desgaste de los eletrodos. Próxima vez que temos uma chispa, temos deste lado. Temos desgaste acá, a chispa deste outro lado. Sempre uma única chispa. Por exemplo, quando você tem uma bujía de 2 eletrodos, como estávamos falando, é sempre uma única chispa. E sempre usted tiene, por ejemplo, una chispa de este lado acá, se desgasta un poco, usted tiene una chispa de este otro lado. Cuando usted genera una chispa, usted empieza a quemar la mezcla aire-combustible. Entonces, usted necesita tener un electrodo para generar la chispa. Cuando la mezcla, la frente de llama, la pelota de fuego, bate en este electrodo acá, este electrodo va a sacar energía de la pelota de fuego. Por eso que no es muy buena este tipo de bujías. Si ustedes miraren, los autos nuevos, más o menos de 2004 adelante, no se usa más este tipo de bujía. Siempre bujías de un electrodo. Y para mejorar la quema, nosotros tenemos las bujías especiales. ¿Cuál la ventaja? Acá nosotros tenemos una bujía de un electrodo. Mira la diferencia de pelota de fuego de este lado y de este lado acá. Cuando usted tiene una bujía de puntas finas, usted tiene una mayor pelota de fuego. Entonces usted tiene más energía para quemar la mezcla aire-combustible. Entonces, en mercadeo de Sudamérica, Colômbia, Venezuela, Equador, Perú, no, México nosotros también tenemos. Nosotros tenemos las bujías Jet Power. ¿Qué son bujías Jet Power? Son bujías con puntas de platino. Entonces acá, este electrodo acá es de platino. Usted tiene, por ejemplo, el diámetro del electrodo en una bujía convencional, una bujía de níquel. El diámetro es de 1,9 hasta 2,9, el diámetro del electrodo. En una bujía de platino, 0,6 milímetros. Entonces, es muy delgado. Este tipo de bujía, usted ponga en su auto para partir auto por la mañana, el motor prende muy fácilmente, ralentín muy estable, excelente aceleración, excelente eficiencia de quema de la mezcla aire-combustible. Excelente bujía.
y tiene un precio muy competitivo, una relación costo con beneficio muy buena. Me gusta mucho este tipo de bujía. Hay muchos preguntan para mí, Hiro, yo tengo un auto más antiguo, ¿puedo poner una bujía Jet Power? Sí, excelente bujía, excelente. También tenemos las bujías de iridium. Iridium es un metal más duro que platino. Então, você tem um diâmetro de eletrodo de 0,4 milímetros acá. Parece uma aguja. Excelente, excelente esta bujía. Em mi auto, acá em Brasil, eu utilizo este tipo de bujía. Por la mañana, auto prende muito fácil. Ralentín, muito estable. Aceleração, muito buena aceleração. Usted ponga el coche en una carretera. Coche es muy económico, auto muy económico, muy económico. Excelente bujía. Y yo estoy utilizando esta bujía en mi auto por más o menos 30,000 kilómetros. Auto está perfecto, perfecto, perfecto. Sin problemas. Excelente bujía. Outra vantagem de você utilizar uma bujía de platino de iridium é porque a tensão se mantém constante por muito mais tempo. Então, você tem mais energia em la chispa, a tensão constante por muito mais tempo e tem menor sobrecarga por la bobina. Então, a bobina te dura muito mais. Então, é muito importante uso desse tipo de bujía. Excelente, excelente bujía. Un comentario que yo no hace para ustedes. Acá yo saqué de mi auto. Esta es la bujía de mi auto. Usted siempre que for hacer medición de tensión de secundario, usted tiene que hacer en todos los cilindros. En primero cilindro, segundo, tercero, cuarto, en todos los cilindros. Todos tienen que estar más o menos con la misma tensión de ruptura de dieléctrico. Si tiene una que está más baja, es porque tiene un problema en este cilindro. Entonces, tiene que chequear. Nosotros también tenemos un efecto de polarización. Entonces, siempre que tenemos una única bobina para los cilindros gemelos, usted tiene una bujía que es positiva y una bujía que es negativa. Por eso, NGK tiene bujías. Cuando usted tiene una bujía negativa, se desgasta el electrodo central, positiva se desgasta el electrodo lateral. NGK tiene bujías con doble metal precioso. Entonces, tiene platino en electrodo central y platino en electrodo lateral, o iridio en central y platino en lateral. Entonces, son la línea laser platino. Entonces, usted tiene platino en electrodo central y platino en electrodo lateral. Excelente bujía. Esta bujía es equipo original de la línea Nissan. Entonces, si usted agarrar un Nissan Sentra, Nissan Tida, Nissan Versa, todos utilizan este tipo de bujías. Son bujías para 80,000 kilómetros. La línea turbo de Volkswagen, autos más antiguos, utilizaban este tipo de bujías en motor turbo, más o menos 60,000 kilómetros. Entonces, son bujías de larga vida útil. También tenemos las bujías laser iridium, que es iridium en electrodo central, y acá en electrodo lateral tenemos un chip de platino. Entonces, es iridio con platino. Excelente bujía, excelente bujía. Vida muy larga, son bujías para 100,000 kilómetros. Excelente bujía. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la línea Toyota, nosotros tenemos Auto Corolla, que utiliza una bujía que nosotros hablamos Hari Hari. La bujía Hari Hari tiene 2 puntos de iridio. Entonces, la bujía es así. La chispa corre acá en las puntas de iridio. Excelente bujía, excelente. 100,000 kilómetros. La línea turbo nueva de Volkswagen utilizan las bujías laser iridio también.
Então, estamos todos cambiando para bujías de metais preciosos. Se vocês mirarem los autos mais novos. Algo que também é importante nosotros hablarmos é que há bujías falsas também. Muitos perguntam para mim, Hiro, como eu reconheço uma bujía falso? Usted mira acá la tuerca, usted no consegue en pino terminal poner la tuerca hasta el final. Usted mira la contramarca de Japón, tiene problema con la contramarca, no es de buena calidad de la marcación. Arandela acá, usted consegue sacar la arandela. Mire cómo están las arandelas acá. Todas estas son bujías falsos. En los empaques tenemos problemas de calidad de empaques, la dimensión de los empaques. Y mira el logo NGK que está desalineado en los empaques. Estos son bujías falsos. A usted pregunta, Hiro, mas muchas veces es difícil usted mirar una diferencia cuando usted agarra solamente una bujía. Sí, es verdad, es difícil. Yo que conozco bujías es fácil, pero muchas veces en repuestos es más difícil. Una forma muy fácil de usted reconocer, cuando una bujía está con precios muy bajos, es indicativo que tiene problemas. Si ese precio está demasiadamente bajo, tiene que tener cuidado, ¿sí? Porque la bujía puede ser una bujía falso. ¿Y cuál es el problema de usted utilizar una bujía falso? Yo estaba hablando para ustedes que en NGK nosotros hacemos muchos chequeos, chequeo de grado térmico, chequeo de durabilidad, controles de calidad de producción. Acá, por ejemplo, es un auto de Renault. Nosotros estamos haciendo un chequeo de grado térmico en este auto. ¿Sí? Cuando usted agarra una bujía falso, no tiene la parte de ingeniería en la bujía y puede te dañar un motor usando una bujía falso. Entonces, tiene que tener mucho cuidado, mucho. En Colombia, nosotros tenemos una red de distribución. Entonces, siempre buscar proveedores o distribuidores que compren de distribuidores, de importadores NGK. En Colombia, nosotros tenemos un listado con los importadores oficiales NGK. Hay las personas de otros países, nosotros también tenemos de otros países también. Entonces, siempre buscar un distribuidor autorizado NGK. Esto es muy importante.